Buenos días, ahora sí. Buenos días a todos. Bienvenidos a los que nos acompañáis aquí presencialmente en el Castillo de San Servando, en Toledo, como a los que nos estáis viendo en streaming. En primer lugar, daros las gracias en nombre de CaixaBank y de Closing Gap. Closing Gap es un clúster formado hace 3 años por grandes empresas españolas, Merck, Mapfre, Repsol, Meliá Hotel, Mawson Miguel, Solán de Cabras, BMW Group, PricewaterhouseCoopers, Grupo Social 11, CREAP, la Fundación CEO de Telefónica y, por supuesto, CaixaBank. Tenemos un propósito común y yo creo que es un eje de este informe y de esta alianza, y es la colaboración público-privada para fomentar la transformación social con una visión de género, ¿vale? Buscando la igualdad entre mujeres y hombres en todos los sectores. Llevamos 11 ediciones de estos informes. Hoy presentamos la número 12 sobre la brecha de género en el mundo rural, y especialmente desde Agrobank estamos encantados de que sea aquí en Toledo y que sea esta temática. La idea es ponerle números a algo que todos sentimos y todos vemos, que es que hay una brecha en el mundo rural en la diversidad de género, ¿vale? Espero que las conclusiones nos las llevemos como punto de partida. Queremos trabajar en puntos concretos para mejorarla, pero es importante tener una zona cero de la que partir y trabajar. Para inaugurar la jornada, doy paso a Juan Alcaraz, director general de negocio, que nos dará a conocer la visión del grupo y su implicación en Closing Gap. Juan. A todas y a todos los que nos acompañáis hoy aquí, y por supuesto también a los que nos estáis siguiendo por streaming. A mí, en primer lugar, lo que me gustaría es dar las gracias a todas las personas que han participado en la preparación de este evento, que estoy seguro que lo han hecho con muchísimo cariño y con muchísima ilusión para poder compartir con vosotros este estudio. Es un honor para mí el poder abrir esta jornada, en la cual, por supuesto, lo más importante es lo que luego nos van a contar en detalle de lo que es el informe que se ha hecho sobre la brecha de género en el medio rural. Este es, como ha comentado antes Carlos, es el 12º informe de Closing Gap, y nos pareció que CaixaBank y con Agrobank teníamos la responsabilidad de elegir un tema dentro de los diferentes que se proponían, pues de alguna manera para dar presencia y dar una relevancia a todo lo que tiene que ver con el ámbito rural. Me gustaría simplemente recordar un poco para nosotros en CaixaBank lo importante que es cualquier tema, cualquier aspecto en el que podamos colaborar y que ponga en valor todo lo que tiene que ver con la diversidad. Y creo que este es un estudio, como todos los demás de Closing Gap, de una altísima calidad. Creo que se ha hecho un trabajo muy de detalle que pone números a una realidad que es la realidad de la brecha de género en el ámbito rural. En CaixaBank, por supuesto, tenemos como objetivo dentro de nuestro plan estratégico darle muchísima relevancia a todo lo que tenga que ver con la diversidad y la igualdad, porque son atributos que forman parte de la cultura del banco a lo largo de toda nuestra historia, y desde luego es algo sobre lo cual tratamos desde nuestro pequeño granito de arena, desde la humildad, pero sobre todo desde el continuo esfuerzo de hacer cosas, hacer iniciativas que hagan realidad, pues ir acompañando a toda la sociedad en todo lo que tenga que ver con estos equilibrios. Siempre me recuerdan, y creo que no deja de ser, no digo que sea una anécdota, pero es significativo, y como me lo dicen siempre que lo recuerde, la primera libreta de ahorros que se abrió y fue de una mujer, fue en 1905, hace ya unos cuantos años, por supuesto, y fue una pensión vitalicia que se abrió por 10.000 pesetas. Bueno, en 1905 probablemente nos estaba enseñando cuál era el camino que teníamos que hacer, y hoy tenemos una responsabilidad con todo esto. Pero queremos seguir avanzando y lo queremos seguir haciendo, lógicamente, con actuaciones concretas. Poder hablar en términos generales está muy bien, pero
creo que lo que transforma realmente es hacer actuaciones muy de detalle y muy concretas. Y nosotros lo que hicimos fue crear un programa en el 2018 que se llama We Engage y que es un programa que está, lógicamente, empujado y apoyado, lo hablaba antes con Marieta, desde la alta dirección del banco. Cualquier iniciativa de estas tiene que formar parte de lo que es la actividad corporativa, reforzando los valores de la cultura que tiene la empresa, ¿no? Y We Engage lo que incluyó fue, por supuesto, medidas internas muy de detalle para fomentar todos los aspectos de la conciliación, la flexibilidad, para reforzar todas las iniciativas que tengan que ver con programas de mentoring femenino. Tenemos toda una batería de planes que tienen que ver con programas de formación, pero también de acompañamiento. Como os podéis imaginar, pues lógicamente para nosotros también tenemos que ayudar a todas nuestras mujeres directivas a romper ese techo de cristal y dar saltos en el desarrollo. Y tenemos que hacerlo, desde luego, con programas concretos, porque si no, simplemente con buenas palabras no acabas consiguiéndolo, ¿no? A nivel externo, por supuesto, también creemos que tenemos que aportar nuestra capacidad de crear iniciativas, y lo hacemos a través de diferentes talleres, diferentes charlas. Tenemos todo un programa que desde el Comité de Diversidad se va empujando, de CaixaBank Talks, en el que vamos intentando explicar y hacer actividades concretas que puedan a todas y a todos ayudarnos a que esto vaya más rápido de lo que hacemos. Y luego estoy seguro que en la presentación que va a hacer Marieta tenemos que asumir todos la responsabilidad de actuar desde nuestro entorno más cercano para que sean actuaciones sobre todo concretas. Tenemos diferentes iniciativas que tienen que ver con premios, premio de la mujer empresaria, el premio A para mujeres autónomas. Tenemos todos una serie de premios One Now, en el cual vamos haciendo iniciativas vinculadas a todo lo que son reconocimientos de la mujer que va teniendo poco a poco su desarrollo. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con patrocinios de las actividades deportivas vinculadas a la mujer. En definitiva, lo que quiero compartir es que creemos que se trata de abrir y de hacer iniciativas muy concretas. En estos momentos tenemos además un plan de igualdad que conseguimos el año pasado y fue en el 2020. El año pasado, 2020, fue sin duda alguna un hito porque llegamos a un acuerdo con el 100% de la representación sindical que ampliaba el plan de igualdad, y por lo tanto tenemos también un compromiso que afecta a todos los trabajadores de la entidad y, como insisto siempre, con medidas concretas que refuercen las medidas de conciliación de la vida personal y profesional y toda una serie de programas directivos que vayan en esta dirección. Acabamos de terminar el 2001 y con datos del 2001 hemos alcanzado una cuota o un porcentaje de 41,3% de mujeres en posiciones directivas y un 40% en el Consejo de Administración. Por lo tanto, en términos de lo que serían las medidas, ¿verdad, Marieta? Creo que podemos decir que estamos en donde queríamos estar, y ha sido un trabajo de muchísima gente de estos últimos años y que creo, y esto también es para compartir con todos vosotros, se ha hecho también a base de medir lo que hacemos. Hay que hacer muchas cosas concretas, pero luego también tenemos que medirlas. En el Comité de Diversidad, que bueno, pues tengo el honor y la suerte de sponsorizar, que es como nos gusta decirlo, pues hemos ido haciendo todo un cuadro de mando que iba midiendo cada una de las iniciativas que hacíamos, los retornos que íbamos teniendo y cómo íbamos avanzando. Como se ha dicho tantas veces, lo que no se mide no existe, y si tuviera que aportar aquí una idea concreta es animaros a que cada uno de vosotros, en las actividades que tengáis que realizar vinculadas a cualquier actividad, pero también, por supuesto, en términos de diversidad, lo podéis incluir. Hay que medir el retorno y cómo vamos evolucionando en términos de diversidad. Deciros también que tenemos el honor de poder estar incluidos, y ahora recientemente, 2021 otra vez, entre las 5 primeras empresas del mundo en el índice de igualdad de género de Bloomberg. Por lo tanto, para nosotros es un reflejo y un reconocimiento de todo lo que hemos hecho. No os voy a aburrir con todos los reconocimientos que tenemos porque estaríamos mucho rato, pero sí que quiero especialmente hoy aquí destacar, que es lo que nos ocupa
como además nos parece muy relevante la presentación de este estudio. Para nosotros, como sabéis, y algunas de las personas que estáis en esta sala nos habéis acompañado a lo largo de los últimos años desde el lanzamiento de Agrobank, nos parece que tenemos una responsabilidad, que es darle visibilidad a esta realidad que existe en el mundo rural y que es la diversidad del mundo, en el mundo rural de la mujer, ¿no? Recientemente, tanto como hace una hora, tenemos un hito más en este camino que vamos haciendo y que, repito, es una responsabilidad porque 1 de cada 2 agricultores de este país es cliente de Agrobank. Por lo tanto, nuestra cuota y nuestra relevancia es muy significativa, por supuesto, en toda España y especialmente, consejera, en esta comunidad, en Castilla-La Mancha, en la cual tenemos un liderazgo en términos de cuota. Hemos mantenido este compromiso de las 1.650 oficinas rurales, Agrobank, por lo tanto, también es un compromiso con el mundo rural, con la diversidad en el mundo rural. Y, como decía, acabamos de firmar con la Universidad de Castilla-La Mancha la cátedra Mujer Empresa y Mundo Rural, que sin duda alguna va en esta misma dirección. Creo que es una enorme oportunidad la que tenemos hoy aquí de presentar un estudio muy de detalle que, gracias a la iniciativa de Closing Gap y en el que Carlos ha explicado, y estoy seguro que Marieta también profundizará sobre Closing Gap, tiene un enorme mérito. Yo hoy aquí, y como le he pedido permiso a ella, lo voy a explicar, que en Closing Gap, como pasa en casi todas las iniciativas, tiene siempre el éxito o no éxito, tiene nombres y apellidos, y por lo tanto aquí el éxito de Closing Gap, todo lo que se está haciendo de Closing Gap, las empresas que participan, las empresas que estamos acompañando en esta iniciativa lanzada a nivel global en el 2014, pero que aterrizó en España de la mano de Merck. Merck no sé quién es, yo no conozco al señor Merck, pero sí que conozco a Marieta. Por lo tanto, el éxito de todo lo que se está haciendo desde Closing Gap es porque ella, en primera persona, ha apostado por cambiar las cosas, ¿eh? Al final, las buenas palabras no sirven para nada, hay que actuar, hay que hacer. Marieta, son ya 12 informes de Closing Gap, nos parecería increíble. Y además, y esto es lo que le he pedido a ella, es un ejemplo hoy aquí de la mujer en el mundo rural. Diríais, bueno, ¿y qué tiene que ver la mujer en el mundo rural con la presidenta de Merck, ¿no? Ella refleja, probablemente mejor que nadie, cómo desde un pequeño pueblecito de la provincia de Salamanca, que además, le explicaba porque no lo sabía ella, mi abuela era del pueblo de al lado y, por lo tanto, refleja muy bien lo que ha sido la evolución de la sociedad española en los últimos 100 años. Ni ella ni yo tenemos 100 años, pero sí que podemos decir que en los últimos 100 años la transformación que se ha producido de la mujer en el mundo rural es enorme. Le contaba ella, mi abuela me decía cuando era pequeño, muy pequeño, yo estuve una vez nada más en Martiago, cuando hace 60 años, por lo tanto no me acuerdo, pero sí que era una vida muy dura y era la vida que hoy aquí estamos reflejando en este informe, ¿no? Que era la vida de una mujer en el mundo rural a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y la realidad de lo que hoy tenemos, ¿no? Yo creo que ella lo cuenta muchísimo mejor que yo. Hay oportunidades, tenemos que dar oportunidades, tenemos que hacer posible que desde el ámbito rural se empuje. La cátedra que hemos firmado esta mañana va en esa dirección. Tenemos que dar oportunidades a todas vosotras para hacer un desarrollo profesional que permita poner en valor, también, evidentemente, asentar la población, lo comentábamos, ¿verdad, Carmen? Asentar la población al territorio, pero abrir todo un mundo de oportunidades para todas y para todos. Este informe pretende reflejar la situación, pero lo que nosotros desde CaixaBank, desde Agrobank queremos hacer es seguir acompañando y seguir impulsando toda la actividad que vosotras hacéis en el territorio. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, Marieta, por darnos la oportunidad de ser sponsors de este informe, que, como bien sabéis, encaja perfectamente dentro de lo que es CaixaBank y Agrobank. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Yo iba a presentar a Marieta, pero creo que la ha presentado mejor Juan que yo. Marieta es la presidenta de Closing Gap y presidenta europea de Merck Healthcare.
y compartirá con nosotros la visión también desde de Closing Gap. Marieta. Buenos días. Muchas gracias, Juan, por tu cariñosa introducción. Muchas gracias, consejera, por estar aquí con nosotros hoy. Es muy importante, ¿no?, ver a una mujer representando también, ¿no?, ese poder y esa toma de decisiones en el ámbito público. Así que gracias, ¿no?, por estar aquí con nosotros. Y muchas gracias a todos los presentes aquí y también a los que están conectados por streaming, ¿no? Estamos, como veis, ¿no?, en Toledo y no podríamos estar, ¿no?, en un mejor sitio y más bonito, ¿no?, para presentar esta brecha rural, ¿no?, que llevábamos esperando, desde luego, ¿no?, desde hace mucho tiempo, por lo menos 3 años, ¿no?, desde que empezamos con Closing Gap. Arrancamos este nuevo año de actividad, el 4º ya, con un montón de proyectos y un montón de ideas, ¿no?, para continuar trabajando en el que ha sido nuestro propósito desde que salimos, ¿no?, desde que creamos este clúster de empresas, y no es otro que transformar la sociedad a través de la eliminación de las distintas brechas de género. Estamos convencidos, y así ha sido, ¿no?, desde el principio, que una sociedad que no aprovecha todo el talento de las mujeres no puede alcanzar un pleno desarrollo económico ni protagonizar esa transformación social sostenible a la que todos aspiramos. Hoy venimos de la mano de nuestro socio de CaixaBank, extraordinario socio, ¿no?, para representar lo que es la brecha de género en el mundo rural. A mí me ha gustado muchísimo el informe, después vamos a ver los resultados, pero os invito también, ¿no?, a que leáis el informe por completo, porque hay muchos aspectos y muchos detalles que evidencian y ponen de manifiesto el porqué y las causas de la brecha de género en el mundo rural que hoy vamos a presentar. Me parece fantástico presentarlo aquí, en el corazón de Castilla-La Mancha, comunidad que junto con otras, ¿no?, como Castilla-León, como Aragón o Extremadura, representan la mayor concentración de municipios rurales de hasta 30.000 habitantes. Y si hablamos, ¿no?, de municipios, y lo decía Juan, ¿no?, yo nací en un pueblo, en Ciudad Rodrigo. Siempre, ¿no?, los que me conocéis sabéis que estoy orgullosísima, ¿no?, de haber crecido allí, pero a los 18 años, como contaba Juan, ¿no?, yo soy una de esas mujeres del mundo rural que dejó su pueblo, ¿no?, y que se fue a la ciudad para conseguir, ¿no?, trabajar y para tener más oportunidades. Y lo hice, ¿no?, pero sigo volviendo a mi pueblo y tengo muchas amigas allí. Y cuando leo, ¿no?, cuando he leído este informe, ¿no?, las caras, ¿no?, de esas amigas que tienen nombres y apellidos que no tuvieron, ¿no?, la oportunidad que yo tuve y que se quedaron en el pueblo, ¿no?, han venido a mi cabeza, y sinceramente creo que este informe va a poner claramente foco en cómo desde aquí, ¿no?, desde la gente, desde las empresas que tenemos una responsabilidad, podemos proponer y ser parte de la solución. La despoblación de nuestro medio rural es uno de los retos país más importantes que tenemos, ¿no?, y que nos enfrentamos como sociedad. Y no podemos abordar ese reto sin analizar el impacto de las desigualdades de género con las que se encuentran las mujeres de los pueblos y cómo acaba eso impactando en nuestra sociedad. Y esto no se ha hecho nunca, ¿no? Es la primera vez que lo hacemos. Y para nosotros, desde Closing Gap y gracias a CaixaBank, ¿no?, estamos orgullosos de que por primera vez podamos identificar con claridad cuáles son esas dificultades adicionales que se encuentran, ¿no?, las mujeres rurales, que al final son dobles, ¿no? Unas ¿no?, que vienen por el hecho del lugar donde han nacido, mujeres en un mundo rural, ¿no?, con menos acceso al mundo digital, al mundo de la conectividad, al mundo de las oportunidades, al mundo del empleo, y la doble brecha de, además, ¿no?, el ser mujeres. Y lo que arroja este informe claramente es
lo cuantifica, le pone números y además nos dice cómo eso está impactando de una manera negativa en el PIB, ¿no? Todos nuestros informes son característicos por eso, ¿no? No se trata solamente de dar visibilidad, se trata de poner foco en cómo, si fuéramos capaces de que esa brecha no existiera, eso podría impactar de una manera positiva en la economía y en el crecimiento de este país. Y dentro de muy poco vamos a ver los resultados. Estamos, ¿no?, en un entorno rural, en un entorno, ¿no?, masculinizado, donde el envejecimiento y el deterioro de su salud de las mujeres las hace ser, además, más dependientes. Pero este informe, y a mí siempre me gusta, ¿no?, cuando presentamos los informes, ver esa parte de esperanza, este informe también arroja luz y arroja, ¿no?, vislumbra el camino para poner las soluciones, ¿no? Y yo creo, ¿no?, que estamos hablando de un cambio de modelo de trabajo hacia un sistema quizá, ¿no?, más en remoto, hacia la digitalización del medio rural, como claves para atenuar esa despoblación, facilitando el retorno y el establecimiento de población en las zonas rurales, como algunos de los aspectos que quizá puedan ayudar a la solución del problema. Me gustaría expresar un poco mi satisfacción y mi orgullo, ¿no?, de este clúster de empresas que iniciamos hace 3 años y agradecer de nuevo la colaboración a estas 12 organizaciones que, bueno, me dijeron sí, ¿no?, y se aventuraron junto con Merck en esta propuesta de intentar transformar y cambiar la sociedad. Hasta ahora hemos publicado 12 informes y permitirme que los recuerde, ¿no? Hemos analizado la brecha de género desde ángulos muy diferentes, como el ángulo de la salud, de la conciliación, de las pensiones, el turismo, la movilidad, el consumo, el ámbito digital, el ocio, el empleo, la notoriedad pública, la discapacidad y el informe que presentamos hoy en el medio rural. 12 informes que os invito, ¿no?, a que releáis y a que repaséis para ver realmente, ¿no?, si sumamos lo que hemos ido viendo en cada informe, todo el impacto económico que están generando estas diferentes brechas en la sociedad en la que vivimos, realmente hoy no estaríamos hablando de el agujero, ¿no?, o la necesidad que tenemos de acelerar la recuperación económica. Con lo cual, creo que nos hemos constituido como un referente indiscutible cuando hablamos de economía y mujer. Este año va a ser un año también lleno de acciones y de nuevos proyectos. Dentro de muy poco, en un mes, presentaremos el índice de Closing Gap, que sabéis que es el primer indicador que existe en nuestro país para medir la paridad de género. Lo presentamos por primera vez el año pasado y a principios de marzo presentaremos el segundo informe, que además, ¿no?, este año es muy interesante porque vamos a poder ver cómo ha afectado la pandemia, con números, ¿no?, en el mundo de la mujer. Nos encontramos, por lo tanto, ¿no?, en un momento clave en que la igualdad de género es uno de los pilares, sin duda alguna, que sustentará la recuperación y el crecimiento económico de nuestro país. Y no nos podemos permitir, ¿no?, como sociedad, seguir perdiendo PIB debido a que todavía existen muchas brechas entre hombres y mujeres. Con lo cual, desde Closing Gap vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sumando esfuerzos, vamos a seguir publicando informes que contribuyan y que generen nuevas soluciones de cómo podemos ir cada vez cerrando esas brechas. Y en un momento, ¿no?, donde todo el mundo está hablando de sostenibilidad, donde la sostenibilidad se ha convertido, sin duda alguna, en uno de los pilares estratégicos, no solo de las empresas, sino también del sector público, en un momento como este no podemos dejar de hablar de mujer, porque para mí sostenibilidad tiene cara de mujer. Y si miramos los 3 ángulos de la sostenibilidad, si miramos el ámbito económico, no podemos vislumbrar una recuperación económica si no contamos con las mujeres. Si hablamos desde el ángulo medioambiental, y ya lo hemos visto en algunos de los informes, como en el informe de movilidad, por ejemplo, o en el informe de consumo, la mujer está liderando esa transformación hacia una movilidad más sostenible y hacia un consumo también más sostenible. Con lo cual, desde el ángulo medioambiental, también la sostenibilidad tiene nombre de mujer. Y si miramos, ¿no?, el otro ángulo, que es el de la sociedad,
Si hablamos de la sociedad, hablamos de las personas y hablamos del 50% de la población que tiene que estar en el momento en que se toman las decisiones para poder transformar esta sociedad. Con lo cual, claramente Closing Gap ha venido para quedarse, seguiremos trabajando en ello para que al final, ojalá en poco tiempo, tengamos, ¿no?, esa sociedad que todos queremos, una sociedad más próspera y más sostenible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marieta. Yo creo que ya hemos generado bastante expectación en el informe. Ahora vamos a pasar un breve vídeo que recogeremos los principales resúmenes e impactos que tiene el informe a nivel general y posteriormente entraremos ya en detalle con un debate entre Ana Quirós, nuestra directora de Selección, Desarrollo y Relaciones Laborales de CaixaBank, en Recursos Humanos, y Verónica López Abater, consultora de AFI y es quien representa un poco al equipo que ha llevado a cabo el informe. Os adelanto que hay conclusiones llamativas y lo que decimos, le ponemos números a las opiniones, ¿vale? Por lo que damos paso al vídeo. ¿Qué impacto tiene en la economía española la brecha de género en el medio rural? Closing Gap y CaixaBank analizan el impacto económico de la doble desigualdad que sufren las mujeres en el medio rural, la provocada por su entorno de residencia y la que se deriva del hecho de ser mujer. Este informe determina que la desigualdad es especialmente reseñable en 3 dimensiones: el empleo, la toma de decisiones y la conciliación. Como consecuencia, la participación y contribución plena de las mujeres del entorno rural a la generación de rentas asociadas al trabajo se ve limitada, lo que lastra el desarrollo económico y el bienestar de las personas tanto en el medio rural como en el conjunto de la sociedad. En el mercado laboral, en el medio rural, la temporalidad y parcialidad es mayor para las mujeres que para los hombres. De esta forma, la tasa de temporalidad en las mujeres se sitúa en el 60,9%, mientras que en los hombres es de un 52%, lo que supone una diferencia de 8,9 puntos porcentuales. En cuanto a la tasa de parcialidad de las mujeres rurales, existe una diferencia de 8,6 puntos porcentuales, con un 13,9% frente al 5,3% de los hombres rurales. En términos de desempleo, por cada mujer rural parada que quiere trabajar, hay 0,79 hombres rurales en la misma situación. Esto sitúa a España como el segundo país europeo con mayor tasa de paro femenino rural, con una brecha de género en este aspecto de 2,7 puntos porcentuales, muy por encima de la media europea de 1,1. Si valoramos el nivel educativo alcanzado, el porcentaje de mujeres del ámbito rural con estudios superiores es mayor al de los hombres, con un 22,8% frente a un 15,6%. Aún así, las mujeres desempeñan labores más básicas para las que están sobrecualificadas y ocupan menos puestos de dirección. En términos de toma de decisiones en las explotaciones agrícolas, las mujeres están infrarrepresentadas y alejadas de los puestos de gestión, aun cuando son titulares o propietarias de las explotaciones. Esto es, la mayoría de mujeres titulares no realizan las funciones de gestión de su propia explotación. Así, por cada mujer titular jefe de explotación, hay 3 hombres en esta misma posición. Además, por cada mujer cónyuge en posición de jefe de explotación, hay 7,0 hombres. La conciliación también es una asignatura pendiente en el mundo rural. En comparación con el hombre rural, las mujeres dedican 2 horas y 7 minutos más al día a actividades relacionadas con el cuidado del hogar y la familia. Esto suma un total de 32,5 millones de horas diarias dedicadas por las mujeres rurales a estas tareas, frente a 14,7 millones de horas por parte de los hombres rurales. Así, según el análisis realizado, el coste de oportunidad de la brecha de género en conciliación en el medio rural asciende a 38.500 millones de euros, lo equivalente al 3,1% del PIB de 2019. Todos estos datos ponen de manifiesto que renunciar a una mayor representación de las mujeres en el empleo y en la toma de decisiones en el ámbito rural, así como a la consecución de un reparto equitativo de las responsabilidades de cuidado del hogar y la familia, es una renuncia a un mayor bienestar para el conjunto de la sociedad.
Buenos días, es un auténtico lujo estar aquí hoy en este espacio. Muchas gracias a todas y a todos. Como decía nuestro director general en CaixaBank, estamos absolutamente comprometidos con la diversidad y la inclusión y además convencidísimos de que aporta valor a las organizaciones y a la sociedad en general. Personas que piensan diferente, opinan diferente, tienen procedencias diferentes, solo pueden sumar. Como decía también nuestro director general, tenemos un programa que se llama We Engage para garantizar este acceso en interno en igualdad de oportunidades, pero también participamos en otros proyectos a nivel externo donde las desigualdades a nivel género son mayores y, por lo tanto, apoyamos proyectos que tienen que ver con el ámbito empresarial, el liderazgo y el deporte. Nuestra alianza, por tanto, con Closing Gap suma esfuerzos en este sentido, en el sentido de la transformación social en la que debemos estar las empresas en debates como el de hoy, donde se aporta conocimiento y se trata de pues analizar diferentes cuestiones. Hoy el protagonista del día es el mundo rural. Consideramos todos los que estamos aquí y todos los que nos siguen por streaming de vital importancia el desarrollo de un mundo rural con calidad, asegurando su futuro y asegurando también el bienestar de todas las personas que forman parte de él. Y para debatir y analizar qué ocurre con la brecha de género y el mundo rural tenemos a Verónica López, consultora y coordinadora del estudio. Y nos gustaría pues darte la bienvenida y que empezáramos ya a desgranarlo. Muchas gracias, Ana, y buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando esta mañana hoy aquí. Bueno, me gustaría que nos dijeras, 2 segundos, principal idea del estudio. Mensaje flash, ¿no? De conclusiones. Flash. Bueno, tengo el enorme privilegio de haber formado parte del equipo en AFI encargado de elaborar 10 de los 12 informes que se han anunciado en la presentación. Y, entre otras cosas, este privilegio nos ha dado la seguridad, tanto a mí como a mi equipo, Rosa, María, Cristina, Marina, de tener esa visión agregada de las brechas que se han identificado y dimensionado en los diferentes aspectos de la vida cotidiana que son relevantes para el bienestar de las personas. Y como mensaje principal quisiera trasladar que todas estas brechas en el medio rural se intensifican y se magnifican. Y además se han desvelado brechas adicionales, brechas de desigualdades entre hombres y mujeres circunscritas a la realidad del medio rural. Vale, iremos hablando del estudio, pero para fijar un poco conceptos, ¿a qué te refieres o en qué nos centramos cuando hablamos del mundo rural? Para tener un poco de concreción. Es muy importante, consideramos que es muy importante en cualquier investigación dejar muy claro desde el principio cuáles son las definiciones de trabajo, ¿no? Los conceptos. En este caso, el concepto de municipio rural, que es nuestra definición de trabajo, emana de la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y define al municipio rural como aquel con una población inferior a los 30.000 habitantes y una densidad de población inferior a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Bien, en España, de los 8.131 municipios con los que cuenta nuestro país, 7.874 caen dentro de esta categoría. Son municipios rurales, la inmensa mayoría. En términos de población, los municipios rurales acogen a más del 16% de la población española, que son más de 7,5 millones de personas. Estos municipios rurales están, como se puede ver en la imagen, distribuidos a lo largo y ancho del territorio, pero si nos fijamos en aquellos municipios rurales de menor tamaño, aquellos inferiores a 10.000, 5.000 o 2.000 habitantes, vemos claramente que existe una concentración
de este tipo de municipios en 4 comunidades autónomas, en Castilla-La Mancha y también en Castilla-León, Extremadura y Aragón. Muy bien. Y en términos de desigualdad de género, ¿nos puedes indicar qué habéis observado en estos municipios? Pues, como decía anteriormente, las brechas de género se magnifican en el entorno rural, y si nos centramos en aquellas dimensiones en las que hemos puesto el foco en este informe, de las varias que se han estudiado a lo largo de la serie, ¿no?, de informes Closing Gap, y centrándonos en aquellos aspectos de la vida que condicionan y que permiten un desarrollo profesional, un desarrollo en el empleo pleno, las brechas que hemos analizado son aquellas que condicionan la menor participación de la mujer en el empleo, las que condicionan y visibilizan una infrarrepresentación de las mujeres en la toma de decisiones, sobre todo en el ámbito económico, y aquellas que en su conjunto determinan una brecha en el ámbito de la conciliación, en el reparto de tareas de cuidado entre hombres y mujeres. Todas ellas se dan lugar además en un territorio, el rural, que además muestra unas tendencias muy marcadas, ¿no?, y que es preciso revertir, y casi diría que urgente. Muy bien, pues háblanos entonces de estas tendencias. Algunas ya se han adelantado, ¿no?, en las intervenciones anteriores. España es un país en el que el medio rural pierde población. Es un país que está perdiendo población a favor de las zonas urbanas, y que además la población rural, por estas dinámicas, se masculiniza y se encuentra más envejecida. Con respecto a la masculinización de la población en el medio rural, esto se debe fundamentalmente al mayor abandono de las mujeres que nacen en un entorno rural y que cambian su residencia a un entorno urbano. Esto lo hacen en mayor proporción que los hombres. De hecho, por cada 100 mujeres que nacen en el entorno rural, 33 abandonan el pueblo, como decía Marieta anteriormente, contra 28 hombres que se comportan de esa misma manera. Y este abandono de las mujeres del medio rural es más pronunciado, se intensifica, cuanto menor es el tamaño del municipio rural. Con respecto al envejecimiento, bueno, la longevidad es un logro, ¿no?, de las sociedades avanzadas, como es España, del siglo XXI, pero constatamos asimismo que este mayor envejecimiento se está concentrando en las zonas rurales, y que además es mucho más prevalente en el caso de las mujeres. Si en las zonas urbanas el 21,3% de las mujeres y el 16,5% de los hombres tienen más de 65 años, estos porcentajes en el medio rural se elevan al 22,1% en el caso de mujeres y al 18,2% en el caso de los hombres. Este mayor envejecimiento tiene además implicaciones en lo que denominamos la tasa de dependencia, ¿no?, que es la que contrasta la población mayor a 65 años sobre la población en edad de trabajar. Esta tasa de dependencia es consecuentemente más elevada en el medio rural que en el urbano. Bueno, yo creo que nos has mostrado una imagen nítida, ¿no?, de por un lado el mundo rural y por otro la mujer en el medio rural. ¿Alguna otra tendencia más relacionada con el mercado laboral, Verónica? Hemos constatado, a partir de la información que hemos tenido oportunidad de analizar, que España se encuentra, bueno, a la cola de Europa en términos de tasa de actividad en el medio rural, de la participación en el mercado de trabajo en el medio rural, y que además existe una brecha de género de casi 9 puntos en favor del hombre. Esta tasa de actividad es menor en el caso de la mujer rural.
Algo parecido ocurre con la tasa de empleo o de ocupación. En este caso, la brecha de género en el ámbito rural es cercana a los 10 puntos. Y con respecto al tercer gran indicador, ¿no?, que nos da pistas de las eventuales desigualdades, ¿no?, de género en el mercado laboral, en el ámbito rural, la tasa de desempleo, como hemos visto en el vídeo, es también muy superior en el caso de las mujeres y con respecto a Europa. De hecho, por cada mujer desempleada en el medio rural, hay 0,78 hombres en esa misma posición. También me gustaría hacer alusión a un mensaje que se ha trasladado en el vídeo, que está muy relacionado y de hecho es determinante tanto de la tasa de participación de hombres y mujeres en el mercado laboral y de la calidad de esa participación, y es la que hace referencia al nivel de formación adquirido o alcanzado. Y en el medio rural pues se evidencia una brecha de género, en este caso positiva para las mujeres, de 7 puntos, en la proporción de mujeres que han alcanzado una titulación superior. Es del 22% en el caso de las mujeres versus el 15% en el caso de los hombres. Y además se perciben dinámicas como, bueno, que hemos podido también observar en otros informes, como el de movilidad, en el que se observa además un cambio de tendencia radical conforme pasan los años. Si nos centramos en las mujeres y los hombres de menor edad, más jóvenes, ese porcentaje que hemos visto antes del 22% mujeres, 15% hombres, cambian radicalmente. Las mujeres más jóvenes, un 33% de las mujeres más jóvenes alcanzan esa titulación superior, de educación superior, versus el 19% de los hombres más jóvenes. Y si nos fijamos en las mujeres en edades comprendidas entre los 50 y los 65 años, ahí la brecha se invierte. En ese caso apenas un 9% de las mujeres cuentan con una titulación superior versus el 12% de los hombres en esa franja de edad. Bueno, me parece que el informe hay un hallazgo con referencia al teletrabajo. ¿Nos puedes explicar un poquito qué habéis observado, por favor? Bueno, el teletrabajo, después del análisis, y además lo ha anunciado antes Marieta, consideramos que es una oportunidad, ¿no?, al menos parcial, para poder resolver muchas de las brechas que aquí estamos analizando. Antes de la pandemia, en el 2019, el teletrabajo en España podemos calificarlo de casi testimonial, ¿no? Apenas el 8% de la población ocupada en España declaraba que teletrabajaba de forma cotidiana. En el segundo trimestre del año 2020, esta proporción se más que duplicó, alcanzando el 19% de la población ocupada. Aquí, de nuevo, con una mayor intensidad en el caso de las mujeres, que las mujeres teletrabajaban, el 22% de las mujeres declararon teletrabajar en ese momento, versus el 17% de los hombres. Y también sabemos, porque los datos así nos lo desvelan, que las mujeres suelen cambiar de residencia al entorno urbano con mayor frecuencia que los hombres por motivos laborales, también de formación, pero por motivos laborales en la búsqueda de un empleo o de mejora de las condiciones de empleo. Conociendo estos porcentajes, ¿no?, de población ocupada teletrabajando y de la movilidad motivada por razones de empleo, podemos estimar que aproximadamente unas 13.000 personas en el año 2020 podrían haber permanecido en el entorno rural teletrabajando y evitando su desplazamiento al entorno urbano. El impacto económico de la retención de estas miles de personas en el entorno rural lo hemos estimado a través de la generación de rentas indirectas en el territorio, el consumo y la fijación de población en 172 millones de euros, que corresponde al 0,02 del PIB de España,
poquito, pero es casi medio punto del PIB de Castilla-La Mancha, por ejemplo, en ese año 2019. Bueno, sin duda es una oportunidad el teletrabajo, está claro, pero requiere de ciertas garantías como la conectividad que apuntabas y bueno, no es tan obvio, ¿no? A mí me gustaría que nos contaras otras dinámicas que habéis observado en el mercado de trabajo y que recoge el informe. Pues sin querer dar a entender, ¿no?, que hay un sinónimo entre en medio rural y actividad agrícola, sí que es cierto que la actividad agrícola eminentemente se desarrolla en entornos rurales y es ahí donde hemos tratado de profundizar y desvelar si existen o no brechas de género en lo que corresponde al mercado laboral en el sector agrícola y, como veremos a continuación, en alguna otra dimensión de interés. Ya decíamos antes que en el medio rural tasa de actividad, tasa de empleo son menores en el caso de España con respecto a Europa y menores en el caso de las mujeres con respecto a los hombres, y a la inversa ocurre en relación a la tasa de paro o de desempleo. Si nos fijamos en el grado de ajuste en términos de adecuación de la oferta y la demanda de empleo entre las mujeres, este ajuste de formación adquirida es mucho mejor, es mucho mayor que la que muestran los hombres. Y a pesar de ello, las mujeres en la actividad agrícola desempeñan tareas para las que están sobrecualificadas. Y a la inversa, ese ajuste es peor para los hombres ocupados en el ámbito agrícola, lo que desvela una suerte de infracualificación para muchas de las tareas que desempeñan. Y a pesar de este mejor ajuste en el caso de las mujeres agrícolas, pues las brechas en términos de temporalidad y parcialidad en el empleo, que habíamos observado en informes anteriores a nivel nacional y para todo tipo de ocupaciones, estas se intensifican en las actividades agrícolas. De hecho, la tasa de parcialidad, que nos indica cuál es la duración de la jornada laboral, en el caso de las mujeres triplica a la que presentan los hombres ocupados en el ámbito agrícola. O sea, una vez más, en este ámbito también podemos hablar de techos de cristal, ¿crees?, en este ámbito de actividad. Además, yo diría, podemos hablar de techos de cristal en la actividad agrícola. El campo no tiene puertas, pero hemos constatado que sí que existen techos de cristal. Hemos acudido a la ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias para favorecer la igualdad en la participación en este ámbito de actividad de hombres y mujeres, que quiero poner en valor, ¿no?, que es una herramienta con un propósito muy claro y una herramienta que debemos entre todos y todas explotar. En el preámbulo de la ley reconoce que las mujeres han colaborado y han participado tradicionalmente en las actividades agrícolas, pero lo han hecho sin disfrutar de derechos y sin tampoco tener unas obligaciones muy claras asociadas a la gestión. Ha estado considerado como una mera ayuda familiar, sin tener aparejado el reconocimiento económico, social e incluso diría que estadístico, ¿no?, para poder evidenciar esta realidad. En España, la mayor parte de las explotaciones agrícolas son familiares y están adscritas a una persona física, ¿no? Y del 1,6 millones de personas ocupadas en estas explotaciones agrícolas familiares, casi el 66% de estas personas ocupadas son hombres. Si nos fijamos, además, porque la ley y los registros estadísticos a los que hemos podido acceder permiten conocer la titularidad
quién ostenta la titularidad de estas explotaciones agrícolas, observamos que en el caso de, si lo diferenciamos por sexo, esta titularidad, por cada mujer titular de una explotación agraria hay 3 hombres en el medio rural. Pero si vamos un poquito más allá y no nos quedamos solo con la propiedad de la explotación y hacemos la comparativa con la persona que ejerce la jefatura de esta explotación, quien gestiona realmente esta explotación agrícola, las brechas se disparan. En este caso, por cada mujer que ejerce la titularidad, por cada mujer titular que ejerce la jefatura de la gestión de esa explotación, hemos dicho que hay 3 hombres, pero si nos fijamos en el caso de los cónyuges y de los otros familiares que colaboran en la gestión, por cada mujer que se encuentra en la situación hay 7 y 5,2 hombres respectivamente. Esto, en palabras más llanas, quiere decir que las mujeres, aun cuando son titulares de la explotación, no ejercen como jefas de dicha explotación. Y esta jefatura o bien la ejerce el cónyuge, el esposo en este caso, o algún familiar, hombre, en el caso de los familiares. De hecho, pues como decías, Ana, existen techos de cristal como pues siguen existiendo en otras actividades económicas alejadas del mundo rural. Lo dicho, ¿no? Puertas no, pero techos de cristal y de importante grosor, como nos has explicado, Verónica. ¿Hay alguna otra actividad de las que denominemos exclusivamente agrarias donde también hayáis observado estos techos de cristal, donde se reproduzcan también estos techos? Pues yo le voy a dar la vuelta a la pregunta, Ana, y sí que me gustaría compartir un ejemplo de una actividad económica de creciente importancia en el ámbito rural que nos puede servir, yo creo, a todos y a todas como ejemplo de que el liderazgo femenino en la actividad económica en el medio rural es posible porque existe. Y aquí quiero hacer alusión al turismo rural. De acuerdo al 10º barómetro del turismo rural en España, el 60% de la titularidad de alojamientos rurales es ostentado por mujeres, que además gestionan estos negocios de forma independiente y generalmente sin tener empleados a su cargo. Por lo tanto, existen techos de cristal, pero hay actividades que nos pueden dar pistas de cómo tratar de romperlos, ¿no? y que desaparezcan. Muy bien, pues ahora que hablamos de alojamientos, vamos a ver qué ocurre en el seno de los hogares, en el mundo rural, y a qué dedican el tiempo pues, respecto a hombres y mujeres respecto al empleo, ocio, cuidado de familiares, un poco cómo se distribuye la corresponsabilidad en los hogares del mundo rural. Verónica. La brecha en la conciliación, y si me permitís el chascarrillo, consideramos, y así lo hemos desvelado en varios informes, consideramos que es la madre del cordero. Es, si no la principal causa, una de las más importantes que condicionan el resto de brechas de género que hemos venido analizando. La mujer en España, y no solo, pero aquí nos centramos, hay una concepción social muy arraigada de que la mujer es la persona responsable de encargarse y de ejecutar las tareas de cuidados de familiares, de cuidado de las tareas del hogar. Y eso pues, condiciona enormemente la gestión del tiempo, una variable tan poco valorada quizá, o cada día más, como es el tiempo. Estas actividades
que recaen en mayor medida bajo responsabilidad de la mujer, impiden que podamos dedicar el tiempo a otras actividades, ¿no? De hecho, como ya vimos en el informe sobre conciliación que presentamos hace ya un par de años, se evidencia que la única actividad de la vida diaria que las mujeres realizan con mayor dedicación que los hombres es la asociada a una dimensión del trabajo no remunerado, como es precisamente el hogar y los cuidados. Y esta brecha que existe se magnifica en el ámbito rural. Y podemos ver algunos números que yo creo que son impactantes, ¿no? La mujer rural dedica en media 2 horas y 7 minutos más que el hombre rural cada día a este tipo de tareas. Esta diferencia entre la dedicación de mujeres y hombres a nivel nacional era 10 minutos menor. Era casi 2 horas, pero vemos que aquí en el ámbito rural esa sobrededicación o sobreesfuerzo se magnifica. Si tenemos en cuenta todas las mujeres que dedican ese exceso de horas en el medio rural y lo comparamos con el conjunto de horas dedicadas por los hombres, vemos que en agregado las mujeres rurales dedican 32,5 millones de horas cada día a este tipo de tareas. En contraposición, los hombres dedican 14,7. Si la corresponsabilidad estuviera generalizada, ese exceso de horas se podría repartir entre hombres y mujeres. Si este reparto tuviera lugar, podríamos asociarle un coste, ¿no?, de externalización de este exceso de dedicación de las mujeres y alcanzaríamos una cifra impactante que podríamos asociar a esta brecha en la conciliación de la mujer rural. Y son los 38.500 millones de euros que veíamos en el vídeo. Esto corresponde, ya que estamos en Castilla-La Mancha, a prácticamente la totalidad del PIB de la región en el año 2019. Y eso únicamente centrándonos en la brecha de conciliación y centrándonos en el exceso de dedicación que las mujeres dedican a este tipo de tareas. Que de repartirse, además de ese coste económico, pues las mujeres podrían dedicar ese exceso de tiempo a otras cosas, al trabajo remunerado, al ocio, al estudio o al tiempo libre. Bueno, está claro que nos queda camino por recorrer también en la parte de corresponsabilidad en el ámbito rural. Yo, para finalizar, Verónica, con la idea de ser propositivos, ¿nos puedes indicar algunas principales reflexiones para que tomemos todas nota y sepamos por dónde empezar, ¿no? ¿Os gustaría? Pues sí, además siempre hay que, creo que es muy positivo terminar con oportunidades y posibilidades de futuro y además que muchas de ellas están en manos de todos y de todas. Con esta trayectoria acumulada que nos ha permitido identificar, dimensionar y traducir a euros, ¿no?, las brechas de género que persisten en nuestro país, ya hemos visto que algunas existen en el ámbito nacional, sin distinción urbano-rural, pero se magnifican en el medio rural, y otras que son específicas al medio rural. Entonces, me gustaría apuntar una serie de reflexiones y de apoyo, ¿no?, al criterio para la toma de decisiones en estas dos grandes dimensiones. En términos generales, hemos constatado de nuevo, y de aquí aprovecho la insistencia en considerar la importancia, ¿no?, de incorporar el enfoque de género a cualquier diagnóstico, a todos los diagnósticos que realicemos, sobre todo si buscan, ¿no?, identificar soluciones para resolver problemas. Si no incorporamos el enfoque de género, pues estamos obviando la realidad, en este caso, pues de la mitad de la población.
También insistir en la importancia de adoptar como país una cultura de evaluación, ¿no? de decisiones, de intervenciones, de acciones que tomamos, sobre todo para constatar si efectivamente han resuelto o no han resuelto el problema y para aprender de posibles errores o sobredimensionamientos que podamos haber generalizado. Y por último, y esta sí que es una insistencia constante, yo creo, Marieta, de todos los informes, en que debemos apostar y trabajar por un cambio social que garantice que la responsabilidad por defecto es la forma en la que de puertas para afuera y de puertas para adentro, pues como sociedad tenemos que avanzar, más aún en el medio rural, que hemos visto que esta brecha pues es significativamente superior a la que hemos visto a nivel nacional. Si nos centramos en algunas reflexiones más específicas del ámbito rural, además de la dificultad encontrada, y esto es un reclamo que aprovecho a hacer, ¿no? de acceso a información, a datos segmentados por sexo, para poder precisamente desvelar esos diferentes comportamientos o diferentes obstáculos que enfrentamos hombres y mujeres. En este informe sobre medio rural hemos pues enfrentado una dificultad adicional que tiene que ver con el nivel territorial de las estadísticas disponibles. Entonces, aquí un llamamiento a que todos mejoremos, ¿no? en la recogida de datos y la puesta a disposición de los mismos. Obviamente, hemos visto grandes tendencias: despoblación, masculinización, envejecimiento y peores oportunidades, ¿no? de desarrollo profesional para las mujeres. Pues poner el foco en mejorar esas condiciones y oportunidades de empleo en el medio rural, políticas de fomento de la natalidad y de arraigo de la población, y sobre todo pues enfatizar en la necesidad de garantizar el acceso y la conectividad tanto física como digital, para permitir pues que se produzcan estos fenómenos, ¿no? que hemos constatado que son posibles, como el del teletrabajo, y también pues prever que en este futuro de país, que sabemos que va a ser más longevo, pues que nos ayude a celebrar siempre esa longevidad y que no se convierta en un problema, ¿no? Y esos serían los principales mensajes que me gustaría compartir fruto de este trabajo. Pues muchísimas gracias, Verónica, por el estudio, la presentación y lo bien que lo has ilustrado. Y damos por finalizado aquí, doy paso a Carlos. Tendréis el informe cuando salgáis, que ha quedado precioso. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, Verónica. Yo creo que habéis dado los titulares. Ahora sí que animo a la gente que nos está siguiendo en streaming que lo pueda consultarlo ya en la página de Closing Gap, que estará colgado. Adicionalmente, lo enviaremos por las redes sociales de CaixaBank y Agrobank, en la que os animo a todos que nos sigáis. Y durante horita larga que llevamos hablando, hemos hablado de la colaboración pública-privada, ¿vale? Y yo creo que ahí es importante y relevante para nosotros la presencia, en este caso, de la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández Morena. Y antes de ceder la palabra para que haga el cierre institucional, pues agradecer la presencia de quienes habéis podido... veo rostros muy conocidos por aquí y gente de la casa. Y agradeceros la presencia aquí en Toledo, como a los que nos habéis seguido en streaming. Entonces, consejera... Bueno, en fin, yo aquí simplemente tendría que decir enhorabuena, gracias y amén. Y a partir de aquí queda todo dicho, porque habéis podido estudiar con datos objetivos y de manera muy profesional
algo que venimos constatando día a día desde hace décadas en Castilla-La Mancha, que lo constatamos desde el Gobierno, desde las instituciones y que particularmente lo constatamos las mujeres que aún vivimos en el medio rural, como es mi caso. Querida Carmen, ¿cuántos años trabajando desde AFAMER por intentar que las mujeres del medio rural fueran visibles? Porque allá por los años 80, cuando tú comenzaste, las mujeres del medio rural no existían. No ya evaluar, medir, no, directamente es que no existían. Y sin embargo, igual que las del medio urbano, pero el medio rural con más profusión, fueron durante muchísimos años y aún siguen siendo la columna vertebral del estado del bienestar. En España hablamos del estado del bienestar, los políticos, desde la política, y muchas veces se nos llena la boca, ¿verdad? Hemos hecho muchas cosas, seguramente muchas cosas bien, y quedan otras muchísimas más por hacer mejor, ¿no? Pero han sido las mujeres, y siguen siendo las mujeres, la columna vertebral de la atención, por ejemplo, a la dependencia o de la atención a la infancia. Eso siempre ha sido así, sigue siendo en buena medida así, y hay que intentar cambiar la tendencia para que esa responsabilidad sea compartida entre los sexos y compartida entre la sociedad, las familias y las instituciones. Por tanto, en lo que es el ejercicio de la corresponsabilidad, mi primer agradecimiento, porque os habéis hecho corresponsables desde este clúster, con esta iniciativa, un montón de empresas, CaixaBank y muchas más, precisamente de analizar y medir cuáles son las brechas, las diferencias existentes entre las mujeres y los hombres en diferentes ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito doméstico, en el ámbito social, y encontramos diferencias absolutamente en todos los ámbitos. Y lamentablemente perdemos casi siempre las mujeres, ¿no? Analicemos el dato que analicemos. Yo no vengo aquí a daros un mensaje negativo, al contrario, positivo, porque en los últimos 40 años de autonomía y de democracia de nuestro país, desde luego el salto de gigante que ha pegado esta sociedad ha sido esencialmente el 50% de la sociedad, hemos sido esencialmente las mujeres, pero es muy importante analizar, evaluar, medir y saber para poder actuar. Yo hoy creo que habéis firmado, ¿no? El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha y CaixaBank habéis firmado una cátedra para precisamente analizar e investigar a las mujeres en el medio rural y el emprendimiento. Hace muy poquitos días también firmamos con la Universidad de Castilla-La Mancha, desde el Gobierno regional, una cátedra de igualdad de género y diversidad. Clara Campoamor la hemos venido a llamar, y yo entiendo que estas dos cátedras se complementan perfectamente, porque es que estamos en Castilla-La Mancha. Cuando habláis de municipios menores de 30.000 habitantes a la hora de analizar la situación en la que viven las mujeres del medio rural, estamos en una región que tiene 80.000 kilómetros cuadrados, 919 municipios y más de 900 tienen menos de 30.000 habitantes. Es decir, podríamos decir que toda Castilla-La Mancha, salvo contadas excepciones, somos medio rural. Pero el medio rural también es diverso, ¿eh? El medio rural ni es homogéneo, ni hay mensajes tan claros. Las tendencias han sido perfectas, las habéis descrito muy bien, pero no es el mismo fenómeno el que tenemos en un Alcázar de San Juan. Bueno, ya tiene 30.000, en un Manzanares, de donde es Carmen, que son 20.000, 21.000 habitantes, a la realidad que podemos tener en Navaluciños, de los Montes de Toledo, ¿verdad? Un municipio muy pequeño, o en el campo de Montiel, en Montiel o en Villanueva de los Infantes. Los fenómenos tienen sus matices y sus diferencias. Aquí me quiero acordar también de FADEMUR. Igual que AFAMER, FADEMUR está en el territorio y están haciendo estas mujeres un esfuerzo impresionante para que las mujeres en el sector agrario, cooperativo y en el medio rural cada día estén más empoderadas, cada día tengan más autoestima, más formación y sepan a dónde recurrir. Porque fijaos, yo soy nieta de una pastora. Mi abuela era pastora en la Galicia profunda. Yo soy medio gallega, medio castellano-manchega. Y lo que analizamos como un fenómeno negativo no tiene que ser siempre necesariamente negativo, esto lo he comentado fuera. Mi abuela era una viuda con 3 hijos y era pastora, en fin, con dificultades incluso para sobrevivir. Y yo hoy soy consejera de Castilla-La Mancha, entre medios han pasado muchos años y muchas cosas, y meritorias mías, pocas. Tiene mucho que ver el esfuerzo colectivo que ha hecho España por dotarse de un sistema público educativo que ha hecho que nos igualemos, si no del todo, muchísimo. Y que hoy la nieta de una pastora pueda estar hablándoles aquí a ustedes
bueno, con total naturalidad, con total normalidad, sin asustarle absolutamente a nadie ni sorprenderle a nadie, porque ya hemos incorporado esto como algo natural, ¿verdad? Pues esto ha hecho que mucha gente haya salido de los pueblos, porque en el medio rural el sector primario y el agroalimentario, la agroindustria, tiene un peso específico muy fuerte. Si nos vamos al dato frío y estadístico, podemos decir que en Castilla-La Mancha el sector agropecuario representa entre el 6 y el 7% de nuestro Producto Interior Bruto. Y, sin embargo, el conjunto del sector agrario y la industria agroalimentaria prácticamente el 17 o incluso el 18%. Además, tirando de las exportaciones de manera exponencial. En la medida en la que el sector agropecuario y agroindustrial se desarrolla esencialmente en el medio rural y está muy masculinizado, las mujeres del medio rural hemos tenido mayores barreras de acceso al empleo y las seguimos teniendo. Y hoy aquí me quiero acordar de un premio que hemos dado. Hoy hemos anunciado un premio muy prestigioso que tenemos en Castilla-La Mancha, es el Premio Internacional por la Igualdad de Género, que se lo hemos otorgado por primera vez, además de la trayectoria personal a Carmen Calvo, se lo hemos otorgado por primera vez a una entidad, y esa entidad es Cooperativas Agroalimentarias, que lleva trabajando una década, representando a 450 cooperativas, a 160.000 socios y socias, esforzándose y trabajando desde el campo para que nuestras mujeres se puedan incorporar en pie de igualdad, no solo al trabajo, que también, sino a los puestos de representación y de toma de decisiones. Y os quiero dar las gracias hoy y reconocer públicamente que nos apoyasteis en esa medida tan controvertida del Estatuto de las Mujeres Rurales, en el que exigimos que ya los consejos rectores, las organizaciones agrarias y las organizaciones del mundo rural tengan como mínimo unas directivas que sean paritarias. Y eso ha sido esfuerzo de muchísima gente. FADEMUR, AFAMER, cooperativas agroalimentarias y un montón de gente que, aunque no se visibiliza, tiene muy claro en el medio rural que hay que incorporar el talento de la mitad de la población. A mí esta frase me encanta porque creo que lo resume todo. Cuando se cuestiona la lucha por la igualdad, en realidad muchas veces se hace desde el desconocimiento. Y es que en realidad las mujeres siempre nos hemos planteado, bueno, desde que hemos tomado conciencia, ¿no?, de que tenemos algún derecho, nos hemos planteado simplemente compartir el mundo y la vida con vosotros en pie de igualdad, ni más ni menos. Y eso significa no solo compartir el esfuerzo remunerado, el trabajo remunerado, no solo, significa también compartir el doméstico. Esto es muy importante. Ese cambio de mentalidad es esencial para que todo cambie verdaderamente. Porque cuando analizas datos fríos y ves la inmensa mayoría de universitarios son universitarias. Las mejores notas, las mejores titulaciones y doctorados son de mujeres. Y luego analizamos rectores y rectoras, catedráticos y catedráticas o puestos directivos, vemos que hay unas diferencias brutales. Todavía tiene mucho que ver con la maternidad, mucho que ver, y tiene mucho que ver con la etapa en la que tus padres se hacen mayores y te haces cargo de los cuidados. Y por esta fase hemos pasado todas, no sé si todos, pero hemos pasado todas, yo también. Y yo tengo que decir que estoy aquí gracias a que mi marido se echó la carga a la espalda. Si no se echa la carga a la espalda, yo no puedo estar aquí. Por tanto, a los hombres que estáis aquí, en la medida que podáis, echaros la carga a la espalda y compartirla con nosotras, porque es la única manera. Porque, desde luego, lo que no podemos es desatender, en ningún caso. Ahora, las administraciones públicas, ahí también tenemos mucho que decir. Y yo aquí hago una reivindicación que aquí poco podéis hacer, pero la quiero hacer, y es que cuando se habla del reto demográfico o de cómo afrontar el asunto de la conciliación, más que la corresponsabilidad, que es un cambio de mentalidad, pero de la conciliación en el medio rural o de la propia atención a la dependencia, que es mucho más compleja en el medio rural, pues desde una comunidad autónoma como la nuestra, esencialmente rural y envejecida en muchas zonas, tenemos que hacer una reivindicación, y es que vamos a atender los servicios públicos con calidad en el medio rural, y eso necesita financiación. Por tanto, la política en este país no se puede olvidar de que el medio rural existe y de que el reto demográfico no se apaña con unos cuantos millones de euros más, ¿eh? No se apaña así. Yo recuerdo cuando aquí se cerraban escuelas rurales, y cuando se cerraban urgencias en los pueblos. Y sé lo que pasó, porque yo sigo viviendo en mi pueblo. Y cuando se suspendía la mitad de la ayuda a domicilio.
Quien pagó las consecuencias fueron las personas afectadas directamente, lógicamente, en primer lugar, el alumnado, las personas con dependencia y bueno, pues las personas usuarias de la sanidad, pero directamente de cabeza las mujeres, porque eran quienes tenían que asumir esa carencia. Por tanto, tenemos que hacer un análisis colectivo como país, y es que el medio rural existe, y si queremos que siga existiendo, porque ese es nuestro modelo, el nuestro sí. Pero si ese es nuestro modelo, hay un coste añadido que debemos asumir. Y no debemos presentar como agravios comparativos entre comunidades autónomas, no. Es responder al derecho que tenemos todas las personas, con independencia de dónde vivamos, a recibir servicios públicos de calidad. Y esta reivindicación la hago aquí, que no sirve para mucho, para que seáis conscientes de que a nosotros nos cuesta un trabajo enorme mantener escuelas infantiles, escuelas rurales, servicios de ayuda a domicilio, estancias diurnas, residencias, viviendas tuteladas, etcétera, 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 que mantenemos en los pueblos y que los últimos 40 años para Castilla-La Mancha han sido espectaculares en ese sentido y esencialmente para las mujeres, aunque queda mucho por hacer, porque partíamos de sitios que no tenían ni siquiera saneamiento. Había muchos lugares que no tenían baño en su casa. Y hoy, por supuesto, eso está superado, ¿no? Nos hemos marcado el objetivo hasta de depurar las aguas residuales de todos los pueblos, a ver si somos capaces, ¿no?, para que vayan limpias y preservar el medio ambiente. Bueno, pues más allá de los servicios más básicos, alumbrado público en muchos pueblos no había, alumbrado público. Hoy en los pueblos hay de todo, o casi de todo. Hay escuelas infantiles. Como les digo, hay viviendas tuteladas, hay residencias de ancianos, hay centros de día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso hay que seguir manteniéndolo. Eso no se mantiene con el aire y hay que seguir apostando por ello, más el reto demográfico, más, que es añadido, porque una cosa es la calidad de vida y el derecho a los servicios públicos y otra cosa es el reto demográfico. Y habría dos vertientes. ¿Quién se quiere ir de su pueblo porque busca otras oportunidades?, como hemos hecho muchos y muchas, o han hecho muchos y muchas, con toda la libertad del mundo y gracias a un sistema público educativo que nos ha permitido igualarnos con quienes tenían una posición más privilegiada, y quienes, que esencialmente es lo que nos preocupa, y quienes se tienen que ir de su pueblo a pesar de que no quieren. Y este es el fenómeno que hay que atajar. Y aquí las mujeres son más afectadas, o estamos más afectados que los hombres, claramente. ¿Qué podemos hacer con este panorama? Pues no es una cosa, son muchas. Las habéis enunciado la mayoría. Muchas cosas. Hay que apostar por la conciliación. Yo discrepo de las políticas de natalidad. Creo que las políticas de natalidad son necesarias porque el país necesita que haya una pirámide poblacional en condiciones, no porque lo necesitemos las mujeres, para nada, porque el país lo necesita, ¿eh? Pero al mismo tiempo creo que hay que trabajar por la conciliación, mientras llega la ansiada corresponsabilidad por la conciliación y también por formar a las mujeres. Yo les voy a decir, ahora mismo estamos diseñando un programa que va a entrar inminentemente a ponerse en marcha, destinado a 15.000 mujeres del medio rural, a 15.000, para capacitar o mejorar sus capacidades digitales y diseñar itinerarios formativos y de empleabilidad que les facilite el acceso al mercado de trabajo. Pero a través de la Ley de Lucha contra el Despoblamiento favorecemos todas las iniciativas empresariales del medio rural, esencialmente si están protagonizadas por mujeres. Pero queda mucho por hacer. Hoy conocíamos los datos del paro y hemos podido ver cómo en Castilla-La Mancha en el año 2021 el 66% del empleo que se ha generado ha sido femenino. Eso es un dato histórico, pero nos queda mucho por hacer porque todavía hay más mujeres en desempleo que hombres. En definitiva, y a modo de conclusión, necesitamos tejer alianzas, necesitamos el mundo de la investigación, de la universidad, de la ciencia, involucrado en el conocimiento de los fenómenos e indudablemente el de la desigualdad es muy heterogéneo y conociéndolo y midiéndolo y sabiendo qué está pasando es solamente la manera de ser eficaces. Pero necesitamos tejer alianzas más allá de ideologías, sobre un hecho que es razonable y es justo, que es que hombres y mujeres a estas alturas del siglo XXI no es razonable que no tengamos igualdad de oportunidades y que todavía la igualdad material sea una quimera porque no existe. Podría hablar de brecha de género laboral, tal, no sé qué, que todos sabemos mucho de eso. En definitiva, que os agradezco mucho que todos y todas las que estáis aquí estáis en ello.
esta alianza, más allá de partidos, ideologías, esta alianza por conseguir un horizonte, ese horizonte que nos hace caminar, como decía Eduardo Galeano, es verdaderamente lo importante, y lo interesante es recorrer el camino. Así que gracias por la compañía y un abrazo. Blanca, pues muchas gracias por tu cierre. Ahora recordaros a todos que tenemos a los presentes un pequeño vino español, respetando las medidas de seguridad COVID y demás. Y a los ponentes os voy a pedir que os acerquéis un segundito y hacemos una foto de familia. Juan, Marieta, Blanca, Ana, Verónica. Venid un segundito. Y ya podéis ir tomando un buen vino que es de la tierra, además. Jaime, Sergio.